Vamos a capítulo 26, párrafos 11, 12 y 13 vamos a mirar hoy. Párrafo 11. Capítulo 26, acuérdense, ya vamos a terminar ese capítulo. Luego vamos a ver el de la comunión de los santos. Párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también, dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. Es decir, la pregunta que podemos hacer es, ¿son los pastores los únicos predicadores autorizados? La respuesta es no. Este párrafo busca responder esa pregunta. No son los únicos autorizados para predicar en una iglesia. Teniendo en cuenta que predicar tampoco quiere decir que sea un pastor. ¿Sí me estoy explicando? Los pastores no son los únicos que pueden predicar en la iglesia. Otros hermanos pueden predicar, pero no quiere decir que todos los que predican sean pastores. Algunos pueden ser maestros y no pastores. El pastor normalmente tiene los dos dones, el de pastor y el de maestro. Un pastor no puede ser pastor si no tiene el don de la enseñanza, tengan en cuenta eso. Mientras que un maestro sí puede ser maestro aunque no tenga el don de pastor. Él sí puede ser maestro. De hecho, son importantísimos. Necesitamos que Dios nos regale maestros para que ayuden a enseñar y uno descansa. Entonces el pastor se centra en el sermón más fuerte y en trabajos pastorales como aconsejar, consejerías, visitar, y otros hermanos se pueden encargar de las escuelas y todo eso, pero deben estar dotados por el Espíritu Santo. Es una labor de mucho cuidado, de mucha oración y sobre todo que Dios sea el que ponga a aquellos hombres. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4:2. 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. Y 2 de Timoteo 2:15, 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que traza bien, que rectamente está diciendo la verdad de la palabra. La labor de la predicación y la enseñanza puede y debe extenderse a otros hermanos en la iglesia. Le recuerdo que es importante que la iglesia reciba la enseñanza de esto. Es decir, la iglesia debe recibir la enseñanza de las cartas pastorales. Antes de que surjan hombres en la iglesia, debe ser enseñada toda la iglesia sobre qué es, cuáles son las funciones, cuáles son las tareas, cómo debe ser el carácter de estos hombres, porque la iglesia es la que aprueba o desaprueba. La iglesia es la que ve los dones o no los dones. Ellos pueden decir, sí, ese hombre cuando enseña siempre ministra, siempre llega algo a mi corazón. Como también puede decir, no, el hermano pues puede que ayude en otras cosas, pero no en la enseñanza. Y eso es una labor ¿de quién? De la iglesia junto con el pastor. ¿Cuál consideran ustedes, si alguien sabe la respuesta me levanta la mano, que es el don más importante que un anciano o un pastor o un diácono o un hombre que enseña debe tener? ¿Cuál consideran que es ese don? No. La fe. La fe. De hecho, para todo creyente, pero la fe, ¿por qué? Porque tiene que creérselo también. O sea, hablaba ahorita con los hombres y les decía,
Si usted ora, usted tiene que creer que Dios le dio autoridad para orar. Y solo cuando usted se lo cree, puede hacerlo para el Señor. Si usted piensa que lo puso el pastor, que está llenando un huequito ahí, no. Dios es el que le delega a los hombres autoridad. Pero Él dice, ¿me crees? Hazlo. ¿Crees que te puedo dar autoridad? Obvio. El llamado es algo hermoso y decía alguien, el llamado late en el corazón 24/7. Eso es como otro corazón allá adentro que está ahí constantemente diciéndole a uno, Señor, ayúdame, guárdame, fortaléceme, enséñame a creer que sí me llamaste a esta labor. El instrumento de la vida y la muerte eternas es que la palabra, pero la palabra tiene que ser predicada ¿con qué? Con fe. Usted puede distinguir una predicación con fe de una predicación sin fe. Entonces se vuelve información. Le están dando a usted una información interesante y buena, pero la fe del que predica es la misma fe de Jesús y esa fe es la que entra al corazón, esa es la que hace que se reparta un poquito de fe, no por el hombre, sino por la obra directa de ¿quién? Del Espíritu. Mire lo que pasaba, acuérdese que estamos estudiando la Confesión de Fe de 1689, para algunos círculos de la época, de esa época cuando hicieron la Confesión de Fe, solo podían predicar pastores ordenados por un presbiterio. Es decir, si un hombre no era ordenado, no podría predicar, pero eso tenía que ver con un presbiterio, con una reunión de hombres. Otros optaron por abrir ese espacio y dejar que otros hombres participaran de la enseñanza y predicación en las iglesias bautistas. Es decir, había otro grupo, que eran los bautistas, que ellos decían, no, los pastores necesitan ayuda. ¿Cómo así? Hasta que los ordenen, entonces va a estar un pastor solo toda la vida. No, otros hombres, aunque no sean ordenados, van a poder servir en la iglesia. Primero, un hombre es reconocido como pastor en la iglesia. Primero, un hombre es ¿qué? Reconocido como pastor en la iglesia. ¡Ay, cuidado! Y luego es ¿qué? Ordenado. Entonces ponga bien atención. El pastor no es pastor cuando lo ordenan, solo lo están reconociendo públicamente como pastor. Él ya es pastor, porque ya ha sido reconocido como pastor. ¿Por quién? Por su iglesia. Por su iglesia. Si otra iglesia no lo reconoce, no hay problema. Pero si su iglesia lo reconoce como un pastor, él es un pastor. Y cuando lo ordenan, no le están dando ningún título, ni le están diciendo que a partir de ese momento él es un pastor, sino que al contrario, le están diciendo que Dios reconoce su trabajo y lo honra delante de la congregación y aún delante de otros ancianos o presbíteros o aquellos. Cuando tienen dones los hombres en la iglesia o se piensa que tienen dones, la iglesia puede, escuche, puede, no es que pueda, es que debe admitirlos. Sí, le repito la frase, cuando tienen dones los hombres en la iglesia o se piensa que tienen dones, y aquí pusieron la frase a propósito, la iglesia puede, no es que pueda, es que debe, tiene el deber de ¿qué? Reconocerlos. Pero esos dones son notables. No estamos hablando de habilidades para predicar, de habilidades para enseñar, no. Los dones son completos en el carácter. Son hombres, como me estoy reuniendo con los miembros los domingos, entonces es muy chévere porque estamos ahora aprendiendo cosas para miembros de iglesia y les decía a ellos, cuando dice Timoteo, levantad manos santas. ¿Y qué dice después? Sin ira ni contienda. Entonces yo les decía, ¿usted con quién contiende? O sea, ¿usted con quién contiende antes de llegar a la iglesia? ¿Con quién? Pues con la esposa, es la única, no hay nadie más. O sea, ¿sí? Entonces tiene que no contender y no tener ira y no tener nada en su corazón que le pueda impedir estar frente a la congregación y ser útil siendo un inútil. ¿Listo?
O sea, siendo un inútil, pasa a ser alguien útil. No se moleste por la palabra inútil, porque eso dice la Biblia, que somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nos dicen. Entonces, cada vez que le mandamos algo, siga siendo inútil. Pero hágalo, por favor, hágalo. Siga siendo inútil, pero eso es bueno para la iglesia. Tener inútiles que al menos hacen lo que se les dijo. Imagínense qué pasará con los que no hacen si la Biblia llama inútiles a los que hacen. Entonces, no quiero hablar de eso ahorita. Bueno, los hombres que dice, debería ser empleados, esto me gustó mucho, en privado al principio, solo en la iglesia. Es decir, cuando un hombre empieza a ser formado realmente para predicar y enseñar, toca entrenarlo. ¿Y cómo se entrena? Con los miembros, no más. No se puede con la iglesia. Puede orar en la iglesia, puede hacer cosas públicas en la iglesia, pero cuando se trata de predicar, primero debe predicarle ¿a quién? A los miembros. Y los miembros son los que van a evaluar en qué momento ese hombre puede predicarle a la iglesia. Es un proceso muy bonito cuando se hace en el orden bíblico como Dios lo ha establecido. Los hombres que serían hermanos dotados debían ser aprobados y llamados por la iglesia por medio de una evaluación de los dones. Las iglesias probaban a los que parecían tener dones, pero lo hacían en privado, no en público. ¿Por qué? Para evitar que sean avergonzados por personas de la congregación. Hay personas que pueden saber y dicen, no, pero usted como que dijo una herejía ahí, sí, usted como que habló algo que no es. Entonces hay que guardarlos de eso y prepararlos para que cuando llegue el momento en que ellos van a hacer públicamente una predicación, sean porque el Señor realmente los puso allí. Esa parte terminamos ahí, como esto es una secuencia, usted puede ver los otros temas, están en el canal. Hasta ahí terminamos una parte que tiene que ver con los oficiales de la iglesia, los siervos. Y vamos a hablar un poquito de la disciplina, porque ya hablamos de la disciplina, ¿sí se acuerdan? Que hablamos las causas de disciplina y vimos qué era la disciplina. Entonces ahora vamos al párrafo 12 de la confesión de fe, párrafo 12. Vamos al párrafo 12 de la confesión de fe del capítulo 26, vamos a leerlo. Dice, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Le explico la frase. Si no hay iglesias en un pueblo, en un país, en una nación, en una ciudad, en una vereda, no tiene dónde ir. Puede orar en la casa y puede recibir reuniones virtuales, pero si hay una iglesia en su barrio, en su ciudad, ya no puede ser virtual. Tiene el deber de ir ¿a dónde? A una iglesia presencial. Porque algunos se excusan que reciben la predicación en la casa. No, en Bogotá nadie tiene excusa porque hay hartas. Entonces tiene que ir a una iglesia. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Entonces vamos a hablar del poder de Cristo en el ejercicio de la disciplina. El poder de Cristo en el ejercicio de la disciplina. Este párrafo es muy simple y directo. Afirma dos principios. La primera, que todos los creyentes están obligados a unirse a una iglesia local. Este es un principio errado de muchas personas que se llaman cristianos. De pronto usted conoce a alguno de ellos que invita a la iglesia y no quiere venir. Y su argumento es que él no necesita una iglesia y que él no necesita que nadie le enseñe por la sencilla razón de que lee la Biblia y ora en su casa. Eso es típico en toda la ciudad y en todas las naciones. Tranquilos, que no solo en Bogotá, en todo el mundo hay gente así. No, yo no necesito una iglesia, yo nunca voy a ir a una iglesia. Una parte es el orgullo y otra parte es que ya tuvieron malas experiencias con las iglesias y no quieren volver. No quieren saber de nada de lo que se llama iglesia, pastor, hermanos, líderes, todos esos términos. Ellos están ¿qué? Vacunados contra el evangelio, pero la confesión y la palabra de Dios dice que debemos congregarnos. Hebreos 10:25. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Unirse a una iglesia es esencial. ¿Por qué? Mire lo primero que demuestra obediencia a Cristo.
Si usted quiere decirle a alguien que no se congrega, decirle, ¿tú has leído la Biblia? Le va a decir que sí. Puede saber más Biblia que usted y que yo. Y lo puede llevar allá. Decirle, ¿qué piensas de Hebreos 10:25? ¿Cómo lo entiendes? Le va a dar cualquier excusa, pero no le va a decir que lo entiende bien. Y otros pasajes. ¿O qué entiendes tú de la obediencia a Cristo? Como tú oras y como tú lees la Biblia en tu casa y como tú eres cristiano, según lo que tú dices, ¿qué entiendes de la obediencia? Ah, no, hay que hacerle caso al Señor por eso. Y el Señor dice que hay que congregarnos. Así no venga, pero al menos que lo sepa, que alguien se lo dijo. Y hay otro, dice entonces, demuestra obediencia a Cristo, proporciona alimento para el alma. El alma, ayer hablaba con alguien, me acuerdo, y le decía que el alma es como el cuerpo, idéntico, idéntico. Solo que usted no trata su alma como trata su cuerpo. Usted trata su cuerpo mejor que su alma. Usted a su cuerpo no lo pone a aguantar hambre, a su alma sí. Usted a su cuerpo creo que se baña, ¿sí? Es lo más lógico, que, no sé si alguien no se bañó, pero no importa. O sea, se baña, se cuida, se viste. ¿Usted qué viste? Su cuerpo. ¿Qué baña? Su cuerpo. ¿Qué alimenta? Su cuerpo. ¿Y su alma? ¿La baña? O sea, ¿la viste? ¿La alimenta? Todo lo que hacemos normalmente está relacionado ¿a qué? Al cuerpo. Por eso Dios establece la iglesia, porque la iglesia es el lugar donde el alma va y puede hacer todas esas labores. Limpiarse, santificarse, obvio que tiene que hacerlo en la casa. Nadie se baña en público, todavía, gracias a Dios. O sea, estamos en un país donde todavía tenemos eso. Usted se baña en privado, en su casa, con la puerta del baño cerrada, ¿sí? Espero que sea así. ¿Y por qué no hace lo mismo con el alma? Cierra la puerta y va y limpia su alma. A eso se refiere lo que está hablando aquí. Y que por qué una persona debe estar en una iglesia. Dice que el segundo principio del párrafo es que todos los que son admitidos a los privilegios de una iglesia están sujetos al gobierno de Cristo y la disciplina, al gobierno de Cristo en disciplina y gobierno. La posición en la sociedad nos otorga privilegios, no otorga privilegios en la iglesia. Le repito esa frase. La posición en la sociedad no otorga privilegios en la iglesia. Aquí no hay clases sociales, aquí no hay dineros que valgan, aquí no hay profesiones que valgan, aquí no hay marcas, nada. O sea, si alguien usa marcas, que las use, amén, gloria a Dios. Y si el otro no usa, no pasa nada. Si alguien tiene algo, lo tiene porque el Señor se lo dio, y el que no lo tiene porque el Señor se lo ha dado, y listo. Entonces, Santiago, si quieren leer Santiago, habla de eso, de los ricos, de los pobres, de los académicos, los no académicos, pero entonces la posición en la sociedad no otorga privilegios en una iglesia. Y eso es bueno decírselo a todas las personas. Todos están sujetos a sus censuras y a su gobierno. Es decir, la iglesia es la que puede censurar de una manera respetuosa y con amor la vida del creyente, nadie más. ¿Sí sabía que el gobierno no tiene esa potestad? Por eso la iglesia debe estar separada del Estado. Cuando la iglesia se une al Estado, el Estado puede opinar sobre la vida de los cristianos. Y eso es un problema, porque el Estado no tiene esa autoridad. La iglesia tiene la autoridad para hablar del matrimonio, de la sexualidad, de la vida privada de muchos creyentes que afecte la iglesia. Si usted tiene negocios ilícitos, puede afectar la iglesia. ¿Cómo? Pues la va a afectar, porque es pecado. Si usted no tiene su matrimonio y usted pertenece a la iglesia, va a afectar a sus hermanos, es un mal testimonio. Lo que hablábamos ahora, entonces los hombres no van a llegar santos a orar, sino cargados porque tienen problemas en sus hogares. En primera de Tesalonicenses 5:14 dice, os exhortamos hermanos, amonesten a los rebeldes, consuelen a los débiles mentales, apoyen a los débiles, sean pacientes con todos los hombres.
Es otra versión, no se preocupe. Pero leamos en la Reina Valera, sé que la tiene ahí. Me gustaría que alguien lo leyera en voz alta. Primera de Tesalonicenses 5:14. Note que usa otras palabras esta versión, pero es lo mismo. Amonestar a los ociosos, a los que no hacen nada, hay que amonestarlos. A los de poco ánimo. ¿Conocen gente desanimada? Sí. ¿Conocen creyentes que están desanimados? Hartos. Algunos cada domingo llegan igual y se van contentos. Y el otro domingo vuelven igual y se van felices, pero ese no es el juego, esa no es la idea. La idea es que usted llegue gozoso el domingo y se vaya más pleno. Diga, uff, definitivamente vale la pena el día del Señor. Y luego dice, al final dice, a los débiles, que sostengas a los débiles, que seáis pacientes para con todos, pacientes. Esto es interesante porque la iglesia no tiene paciencia, tiene impaciencia. Entonces usted ve una falla en un hermano y de acuerdo a como usted ve, si es miembro lo juzga más duro, si es asistente lo juzga más suave. Entonces usted dice, uy, pero ese es miembro y lleva más años que yo y vea, todavía está peleando y alegando. Paciencia, o sea, tenemos pies de barro, mírese los pies, son de barro, no son de ángeles, o sea, todavía no, o sea, usted no tiene pies de ángeles ni la aureola ahí que le brilla y dice santo Señor, no, en lo que tú juzgas, probablemente otro que está mirando dice, mire, entra un tercero a juzgar, entonces usted dice, uy, ese lleva más tiempo que yo, y mire con las que sale, y el otro dice, y usted es miembro y yo soy asistente y usted está juzgando al hermano, ¿sí? Aquí todo el mundo se da cuenta de todo, por lo que son iglesias pequeñas. Dentro de la disciplina, ya habíamos hablado de eso, no me voy a quedar ahí porque ya vimos otro tema completo sobre la disciplina. Está la parte de la excomunión de aquellos miembros que vivan en pecados graves y escandalosos. Hay un caso en 1 Corintios capítulo 5, ¿se acuerdan? De un hombre que duerme ¿con quién? Con la madrastra, es la esposa del papá y duerme con ella. Ese hombre se restauró, tengan en cuenta, en Corintios 2 se restaura. Pablo dice que si la iglesia lo perdonó, Pablo no puede hacer nada. Note que Pablo se sujeta a la iglesia. Pablo dice, si ustedes lo perdonaron, pues ustedes lo conocen, yo no lo conozco. Porque Pablo iba de visita a predicar, ¿sí? Entonces Pablo no sabe quién era el hombre en realidad porque él escribe las cartas, pero él dice, si la iglesia lo perdonó, yo no soy nadie para impedir eso, bienvenido sea. Ese es el caso, yo creo que es el caso más difícil de la Biblia de disciplina, un incesto y un pecado escandaloso. Obvio que él fue sacado, ¿no? No fue ahí que, perdóneme, y ya dejó a mi madrastra y va a seguir con mi papá, o sea, no. Hubo un proceso de excomunión. La excomunión, es posible que la persona vuelva a la iglesia, sí, pero es una excepción que vuelva a la misma, es preferible que vuelva a otra, por él mismo, porque estamos hablando de un pecado escandaloso, no de una falta menor. Es que si pongo ejemplos son muy fuertes. Un adulterio en la misma iglesia entre miembros, donde las dos parejas están, es mejor que alguno parta con dolor, dicen, y busque otra iglesia y se restaure lejos de la pareja, porque queda ahí viéndole la cara ahí todos los domingos, y no, pero es que se arrepintió y me toca amarlo. No, ámelo, pero en distancia. Yo pienso así. Yo pienso que es muy difícil. Ya en una convivencia de hermanos que llevan años y son miembros y llega a presentarse es muy difícil. Lo mejor es recomendarle a una iglesia hermana, hablar con el pastor y que vayan y se restauren. Se restauran, pueden llegar a servir y todo, escuche. ¿Por qué? Son miembros de la iglesia. Pero esos casos, lo mejor es que la persona se vaya. Ahora, si en casos escandalosos la persona no reconoce, debe ser excomulgado. Y ya no se puede recomendar. Entonces, si alguien te llama, pastor, fulano de tal, estuvo en tu iglesia, pero él dice que fue excomulgado, ¿qué hago? Lo que usted quiera, no hay problema. No puedo decirle nada, pastor.
Razones, si quieren nos sentamos y hablamos, pero yo no puedo recomendar nada. Es diferente cuando una persona se va, no es comulgado, sino porque quiere hacer un proceso de reparación. Es muy diferente. Vamos al párrafo 13 y vamos a terminar esa parte también de la disciplina. Dice el párrafo 13, ningún miembro de la iglesia por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que lo ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia. Este es muy bueno. O faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Capítulo 26, párrafo 13. Voy a leerlo despacio y lo vamos a hablar. Ningún miembro de la iglesia. ¿Ningún qué? Muy bien. Ahí está claro quiénes son. Por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber. ¿Cuál es el deber cuando usted es ofendido? ¿Cuál es el primer deber que tiene que hacer usted? Antes tiene que buscar al hermano, o sea, ¿sí? Porque usted puede ir y perdonar y no quiere hablar con nadie, que eso hacen muchos, lo cual está mal. No, yo ya lo perdoné, ¿y por qué no le habla? Si lo perdonó, sí. No, lloré, pastor, y eso derramé mi corazón en lágrimas allá y lo perdoné en el nombre de Jesús. Pues vaya y dígaselo. Vaya y dígale que me molestó su cara, su acción, su juicio, su palabra, su manera de ser. Dice, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido. Gálatas 6. Perdón. Mateo 18. Ahí está el proceso perfecto de disciplina. Si usted no hace el primero, llega al final. Así de sencillo. Si usted no hace la primera parte, va a llegar al final y va a ser disciplinado es usted. 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ese es el primer momento. Ve y repréndele, estúdiese, repréndele en el original, a ver, no es cascarle, porque usted ya se motiva, dice, uy, me están autorizando aquí para, ¿sí? Repréndele estando tú y él solos. No es delante de todo el mundo para que otros le den la razón a usted. Es que usted fue grosero conmigo y están escuchando, uy, ese es grosero, ese hermano. No, es privado, con respeto. Dice, si te oyere, ¿qué pasa? Has ganado a tu hermano. La relación sigue. Siguen siendo hermanitos, dos caballitos de dos en dos. Dice, ahora, dice que si ha cumplido el deber requerido de la persona que le ha ofendido, dice, eso no debe perturbar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia. Es decir, porque usted tenga un roce con un hermano, no lo justifica ni para que usted deje de venir a la iglesia, eso es inmadurez. Pero es que no lo ha arreglado, pues arréglelo. Sencillo. Uy, pero es que últimamente ya no lo soporto, pues soporte y hable con la persona, sea maduro. Dice que abstenerse de participar de las ordenanzas. Entonces usted dice, usted sabe que tiene un problema en su corazón con fulano y usted prefiere no participar de la cena, porque sabe que está lleno de amargura, de ira y de odio y de todas esas cosas. Así no es. Debe arreglar y debe participar de la cena porque es consciente que hay una cuestión en su corazón, pero que usted la está enfrentando. Dice que o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Es decir, la iglesia también está pendiente y si usted tuvo un roce con esa persona y usted le habló y la persona no quiso, entonces usted debe esperar y debe informar, decir, yo hice mi parte, ya la persona no cambia, entonces se hace un proceso de citar, de hablar, de conciliar, y se va llevando un proceso despacio hasta que se llegue a una conclusión si alguna parte amerita una disciplina. A veces ninguna de las partes amerita disciplina porque se puede hablar y se puede arreglar y no son faltas graves, pero si ya empieza a afectar a la iglesia y a afectar a otros hermanos, entonces hay un problema de carácter en los miembros
involucrados, los cuales deben ser llamados al orden por la iglesia, con otros hermanos, que se les diga: esto es lo que está pasando, hay orgullo en tu vida, no quieres perdonar, usted tampoco, ¿qué vamos a hacer? Y es necesario llamar a las dos partes y ponerlos en orden, estar en contexto de lo que está pasando. Deben haber testigos, porque en la iglesia siempre hay alguien que vio la cara, la respuesta, el mal genio, la amargura. Lastimosamente, eso se nota. Uno quisiera que no se notara, pero a todos se nos nota cuando hablamos feo, cuando contestamos horrible. Todo se nos nota porque somos humanos y somos de carne y hueso. Continuando con el tema de la disciplina, este es un retrato realista, lo que estamos hablando, de un aspecto de la vida de una congregación cristiana. Esto que estamos hablando es congregación cristiana, es real. Ahora, otros están soportando por dentro y son buena gente con todo el mundo, pero no soportan a algún hermano. Eso se llama hipocresía. Es más peligrosa. Es mejor que hable, arregle, tuvimos un roce, nos dijimos esto, pero llegamos a entender al fin que somos hermanos y que nos toca convivir. ¿Qué hacen los hermanos de carne cuando discuten? Hablar. ¿Pero siguen siendo hermanos? Así no hablen. Así queden en un conflicto para toda la vida. Siempre son hermanos. A uno le toca decirle: hola, ¿cómo estás? Somos hermanos, ¿no? Dependiente de lo que haya entre nosotros. Feliz cumpleaños. Sí. Somos hermanos. Sí. No es que no es cristiano, no, es mi hermana. Es que no es cristiana, es mi hermana. Es que le debe plata, es su hermana, ¿sí? Es que no me pagó, es que es. ¿Cómo quita usted ese vínculo? ¿Cómo se diría? No, deshermana, desvincula. ¿Cómo, señora? ¿Hablando de cuál caso me estás hablando? ¿De la iglesia o de tu hermana? Ah, bueno. Pues solo hay una. Sí. Poder se puede, pero sería lo más inmaduro. Mostraría la inmadurez más grande de un hermano al hacer eso. Porque está diciendo varias cosas con eso. Está diciendo: Dios no es suficiente para arreglar mi vida y trabajar mi carácter. Si tú eres la afectada y es el otro, entonces estás diciendo que tú no eres capaz de convivir con una persona con la cual no puedes estar de acuerdo 100%, pero es tu hermano. Puse el ejemplo de los hermanos. Entonces, poder sí, deber no. Debe crecer, debe madurar, debe aprender a amar por la sencilla razón. ¿Qué dice la Biblia? Amad a vuestros enemigos. Y mi hermano no es mi enemigo, solo que no podemos llevarla como los mejores hermanos y amarnos apasionadamente. No podemos con todos. Yo tengo una relación excelente con varios pastores. Siento la hermandad, siento el amor, el aprecio, bromeamos, recochamos, y con otros: hola pastor, buen día, hola pastor Marco, buen día. Ya, le damos un abrazo, ellos se sientan allá, somos 20 y pico, pero cada uno tiene unas relaciones con unos y con otros no. Pero no hablamos mal del hermano, ese es el punto. No, es que, si sabías que no me perdona, ¿no? Si sabías. Eso no es así, se vuelve un chisme. No, le pedí perdón 7 veces y nada, imagínese qué orgulloso. O sea, no funciona así. No digas eso, cállese, cállese. Y crezca y madure. Y muéstrele al hermano que no le perdona, que usted tenía la razón, pero el tiempo lo va a dar. El tiempo va a decir, y quizás el hermano en ese momento no podía. ¿Qué decía el pasaje de Tesalonicenses? Mostrar amor ¿por quién? Por los débiles. ¿Tú crees que tu hermano es débil porque no te perdona? Muéstrale que tú amas al débil. Aunque no te perdona, te amo. Eres mi hermano. Y en algún momento eso se va a arreglar. Créame que si hacemos las cosas conforme a la Escritura,
no hay necesidad de salir chonteado para otro lado, sino hay que arreglar. Es un término colombiano. Bueno, por si alguien escucha en internet, chonteado es un término colombiano de salir. No, es aclarar porque aquí lo entendemos, pero no falta el que dice chonteado. Salir, corriendo de un lugar. Entonces, los miembros de la iglesia son personas que han profesado fe en Cristo, pero son pecadores imperfectos, gracias al Señor, ¿sí? Que pueden ofender a otros miembros. Uno actúa de una manera que ofende al otro. Frecuentemente resulta en animosidad personal. Cuando esto sucede, para evitar que se desarrolle la hostilidad, la persona ofendida, escuche, el ofendido tiene el deber de cumplir lo que dice Mateo 18, 15 y 16. ¿Sí? Usted va y le habla, si usted lleva un corazón realmente desarmado, quizá también, ¿que me va a perdonar o no? O sea, ¿sí? O sea, si el que necesita ayuda es usted, o sea, ¿sí? No es que usted me ofendió, ¿me va a perdonar o no? Mateo 18, 15. ¿Vamos a hablar o no vamos? A ver. No, si usted hace de un corazón verdadero como un hermano, pasa al 16 y él dice, no, la verdad no quiero hablar contigo, gracias. Hablamos luego. Listo, no hay problema. Entonces pasamos a Mateo 16. Mas si no te oyere, pero no es al otro día, usted dice, uy, leí, lo cogí. No me escuchó, aquí me voy para Mateo 16. Si no te oyere, toma aún contigo uno o dos más, o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. En este caso, en la iglesia, el mejor testigo es el pastor, para que no hayan, ¿cómo le llamaríamos? Conspiraciones. Sí, porque si va a escoger a su mejor para ir a confrontar al otro, no funciona así. Porque tu mejor amigo miembro te va a dar la razón a ti. Y va a decir, bueno, ya somos dos, ahora sí contémosle al pastor. No, no funciona así. Lo mejor es que busque al pastor. Pastor, mira, está pasando esa situación. Ahora, entienda que hay que orar. No es a su ritmo. No es que usted vino y dijo y mañana el pastor cita al otro y lo excomulga. No, es al ritmo de la oración. Y hay que orar por juntos. Y hay que dejar que el Señor esclarezca los asuntos y saque a la luz el carácter de los dos hermanitas, los dos hermanitos. Y uno va viendo cómo se disfruta este proceso de bueno, de que el hierro con el hierro. Vamos a dejar hasta ahí.